este gran momento para la Dirección General de Estadística y Censos. Me voy a poner un poquito inclinada porque también hay un montón de gente querida acá atrás nuestro y que le estamos dando la espalda como si fuéramos ángeles. Pero bueno, digamos, para nosotros cada vez que presentamos un nuevo producto en Estadística y Censos nos sentimos sumamente orgullosos. Porque independientemente de que siempre hay un equipo que lidera el proyecto siempre es sentido como un proyecto de todos, desde quienes están participando en la parte administrativa hasta quienes están básicamente en la parte técnica con la responsabilidad de llegar a un producto. Y esto tiene que ver con la trayectoria que tiene Estadística y Censos de haber crecido sostenidamente, consolidando un equipo que tienen que ver con el conocimiento específico de cada uno de ellos, con la posibilidad de complementarse entre equipos, con la gran solidez y con básicamente la idea de que somos profesionales responsables, somos de alguna manera profesionales que amamos nuestro trabajo y también en algún sentido sentimos que nuestro trabajo es de un gran aporte para la ciudad de Buenos Aires. En este sentido, lo que nosotros queremos es que este producto, que es el IDEC, es decir, la infraestructura de datos espaciales de la ciudad de Buenos Aires, sea un producto que se use en la ciudad, que, digamos, permita a las distintas áreas, a los distintos ministerios, obtener información válida y sólida para desarrollar proyectos puntuales. Y también lo que esperamos es que esas áreas de gobierno también contribuyan a la mejora permanente de los productos que nosotros elaboramos. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos bajo esa premisa. Todo es perfectible, todo es mejorable, y en la complementariedad y en el trabajo conjunto nos nutrimos y alcanzamos mejores productos y nos proponemos otros objetivos. En este sentido, este es un primer momento en el lanzamiento del producto. Esto ya tuvo su etapa anterior, ha sido soñado por nosotros y eso es muy importante. Nos hemos propuesto objetivos claros, eso es el 90% de asegurar el éxito de un proyecto, saber específicamente qué es lo que se quiere. Estadística y Censos sabe lo que quiere y siempre va detrás de eso insistente y sostenidamente, y eso es un logro conjunto de toda la Dirección General de Estadística y Censos. En ese sentido, para mí es un privilegio poder estar acá presentando este producto. Yo me enorgullezco también de contar con, digamos, quienes estuvieron en Estadística y Censos consolidando sus cimientos para que sea la institución del Estado que es Estadística y Censos. Y por supuesto, algo que me emociona es siempre saber que estamos todos juntos participando y generando algo que tiene que ver con contribuir a las instituciones del Estado desde el lugar que cada uno tiene, y en este caso nuestro rol es técnico. Así que bueno, le agradezco a Donati, le agradezco a Nora Zuluaga y le agradezco a Leonor Lois que estén acá y a nuestros compañeros de la provincia de Buenos Aires que realmente son recursos técnicos muy valiosos con los cuales hemos transitado proyectos tan importantes como el censo. También le agradezco a la gente de INDEC estar acá. Tenemos un futuro promisorio, nos propusimos proyectos juntos, los vamos a lograr y van a contribuir al IDE y bueno, voy a dejar que los protagonistas del día de hoy puedan contar qué es este producto y cómo se usa. Bueno, yo tengo la suerte de haber llegado a este cargo en este momento y medio robarme el mérito del lanzamiento, aunque como dijo María, todos acompañamos desde los espacios que estábamos y fue un objetivo de todos. Todos sabíamos que esto era necesario. Como todos saben, nuestra Dirección General recolecta, produce, sistematiza y difunde las estadísticas oficiales de la Ciudad de Buenos Aires. Esto implica coordinar y dirigir los servicios que conforman el sistema estadístico de la ciudad, y para eso integra información de interés y relevancia para la ciudad, proveniente de registros originados en todas las áreas
del sector público y privado que producen datos. Este flujo de información, sumado al generado por la propia dirección a través de encuestas y censos, es puesto a disposición de los usuarios de muchas maneras. El centro de documentación, la página web, publicaciones periódicas, informes metodológicos y de resultados y diversos portales que invitamos a visitar. Los indicadores que producimos dan sustento al análisis de la realidad socioeconómica de la ciudad por parte de organismos estatales y privados y a la definición de políticas públicas para la jurisdicción. El cumplimiento de nuestros objetivos nos plantea la necesidad de tener cada vez más interacción con otros organismos de la ciudad, organismos internacionales, con el mundo académico y con organizaciones de la sociedad civil. Al mismo tiempo, somos muy estrictos en el respeto de la privacidad de los ciudadanos, manteniendo un equilibrio entre el resguardo de los datos personales y el derecho a la información. Esto lo hacemos no solo porque así lo dictan las leyes, sino también porque se condice con nuestra ética profesional. Para nosotros es muy importante posicionarnos como una organización de excelencia en la recolección, producción y difusión de información estadística. Al mismo tiempo, hacemos un gran esfuerzo para impulsar la comprensión y valoración de la estadística en la sociedad porteña y para potenciar la participación de los ciudadanos y su predisposición para aportar datos. Somos conscientes de que las estadísticas que producimos despiertan un alto grado de confianza, fruto del profesionalismo de nuestros equipos, la transparencia y trazabilidad de los procesos de trabajo y el compromiso organizacional e individual con los usuarios, los proveedores y la ciudadanía en general. No somos productores mecánicos de datos, nos comprometemos con las temáticas y dejamos que nos atraviesen. Pero al mismo tiempo nos esforzamos por no perder objetividad, porque trabajamos con datos reales y no permitimos que los datos mientan. En la institución siempre se promovió el desarrollo y resguardo de la infraestructura para la producción estadística con objetividad científica a través de la investigación multidisciplinaria, el empleo de las buenas prácticas estadísticas y el estudio e integración de nuevas tecnologías. La creación de la Subdirección General de Metodología Estadística y Sistemas a mi cargo es la formalización de la manera en que siempre trabajamos, ya que engloba las direcciones de estadística aplicada, de geoestadística y de sistemas, conformadas por departamentos que están muy interrelacionados. De esta manera, las herramientas informáticas acompañan la metodología. Creemos que todo el esfuerzo conjunto de las subdirecciones que conforman la Dirección General de Estadística y Censos y el de las organizaciones que trabajan con nosotros no puede terminar con los datos guardados en archivos llenos de telarañas. Los datos tienen sentido cuando son utilizados, cuando son accesibles y oportunos. Tienen que servir para analizar y mejorar la realidad, si no, el esfuerzo es en vano. Para mejorar el acceso y la usabilidad de los datos, tenemos que estar atentos a los avances en las formas disponibles de presentar la información. Cuando empecé a trabajar en la dirección, los usuarios se presentaban personalmente y retiraban el material impreso. Era muy chiquita yo. Después se llevaban la información en disquetes, CDs y pendrive. Ahora algunos los piden por mail y otros la bajan directamente de nuestra página web. La mayoría de nuestras publicaciones son digitales y las contadas publicaciones físicas son artículos de colección. Buscamos permanentemente lograr que los datos que producimos lleguen a los usuarios de la forma más amigable y al mismo tiempo ponemos a su disposición la descripción de la metodología de captación utilizada y el cálculo de indicadores es transparente y reproducible con las bases de datos que publicamos. Hoy estamos presentando la plataforma DIDEC, Infraestructura de Datos Espaciales de Estadística Ciudad, que brinda información geoespacial sobre diversas temáticas sociales y económicas. En consonancia con nuestros objetivos, cuenta con un portal de acceso a diferentes visores de mapas, geoservicios y un catálogo de metadatos. La iremos completando con el tiempo. Es un paso más en el camino que nos hemos marcado, una manera de presentar los datos de acuerdo con los nuevos tiempos. No solo permite al usuario una mejor visualización espacial, sino también tener accesibilidad a toda la información adicional desde el mismo lugar. También cumple con nuestro objetivo institucional de trabajo en red con otros organismos de la ciudad y del país, ya que es un nodo de IDERA, la infraestructura de datos espaciales de la República Argentina, de la cual formamos parte y se adecúa a sus estándares.
Es solo el inicio, no nos conformamos. Seguiremos subiendo capas, agregando servicios, cubriendo las necesidades de los usuarios en la medida de nuestras posibilidades y cumpliendo con los lineamientos del objetivo institucional de mejora continua. La confianza no es un bien imperecedero, hay que validarla cada día. Cuesta mucho ganarla, se pierde fácilmente y recuperarla una vez perdida es dificilísimo. Pondremos nuestro mayor esfuerzo para estar a la altura de la confianza que nos depositan. Muchas gracias y los dejo con los que saben. ¿O qué puedo decir? La verdad, creo que está más que dicho por Gladys y lo que dijo también María. En principio, bueno, agradecerles a todos la presencia, tanto los que están aquí en este lugar como los que conforman en la parte virtual. La verdad, para nosotros es un privilegio mostrar esta plataforma en sí. Empezamos allá, yo creo que antes del 2007 ya teníamos conocimiento que existía una forma de comunicar los datos que era innovador, pero que bueno, en ese momento todavía nosotros no estábamos en otro tiempo. Recién en el 2016, cuando nos adherimos a IDERA y que conformamos los grupos de trabajo, participamos en las jornadas, fuimos entendiendo cómo era la metodología de trabajo, la construcción de lo que iba a ser nuestro catálogo de objetos, que fue lo primero que empezamos a elaborar para entender un poco, digamos, cómo íbamos a empezar a trabajar. Si bien también, bueno, lo que eran los atributos de esas capas, la conformación de cada una de esas variables, como los metadatos en sí son una parte fundamental porque a veces nosotros recibíamos bases pero no entendíamos bien cómo estaba conformada, cómo estaban armadas, entonces teníamos que andar averiguando justamente para entender un poco más esa construcción y después recién ahí empezar a trabajar para poder vincularlas a nuestras necesidades. Si bien nosotros teníamos desde hace mucho tiempo atrás, trabajamos ya en gestión de calidad, que gracias a eso también fue una parte fundamental porque nos allanó un poco el camino en cómo era la construcción en sí de nuestros trabajos, en estandarizarlos, en ordenarnos justamente, nos ayudó mucho justamente para poder generar, digamos, esta forma de trabajo. Mientras tanto estuvimos con otras áreas de gobierno, inclusive con Catastro, con bueno, otras, en sí que bueno, se me fue ahora de la cabeza. Planeamiento, sí, es cierto. Gracias. No de nada. Nos permitió, bueno, tratar de tener un vínculo para empezar a trabajar en lo que iba a ser una plataforma. Tuvimos algunos inconvenientes en sí con temas técnicos, que la verdad, bueno, quedó ahí. No pudimos avanzar. Siempre nuestra intención fue, pero bueno, en ese momento evidentemente no era el momento. Seguidamente, bueno, nosotros seguimos trabajando porque en algún momento pensamos construir lo que iba a ser esta plataforma. Así que generaríamos instrumentos, digamos, como para ir metiendo en nuestro catálogo de objetos más información, más objetos, más capas, como para en algún momento poder difundirlas en sí. Luego, bueno, empezó las etapas presenciales, que la verdad también fue otro tema importante para el momento, una reconstrucción de una base de datos que también forma parte de todo este eslabón. Importante, digamos, que hoy es el directorio de domicilios, que la verdad es un elemento también indispensable a la hora de construir el total, la fotografía de la ciudad de Buenos Aires, juntamente con lo que se relevó del censo local, es en el 23, o lo que es la base del directorio, que también hay una construcción atrás que me parece que es importante para el conjunto de todo lo que queremos mostrar hacia todo, hacia el interior del gobierno de la ciudad, el intercambio que podamos tener entre la provincia, el INDEC en sí también es otro pie, otra pata fundamental, y bueno, la nación en sí, que podamos tener un vínculo importante con ellos.
Pero bueno, esas tareas que eran todas las presensales, un censo experimental, hubo también estuvo el censo nacional en sí, que bueno, nos corrió del eje en ese momento, justamente para poder terminar con todas esas actividades. Pero una vez que finalizamos eso, volvimos a retomar más con fuerza, digamos, el proceso de generar esta aplicación que permitiría a todos visualizar lo que nosotros queremos mostrar en sí. Que bueno, gracias con la ayuda externa, con la cooperativa Capalache en este caso, que nos permitió que nos entendiera un poco lo que nosotros queríamos mostrar en una primera instancia, que al menos, bueno, es lo que estamos queriendo buscar, digamos, como dar esta semillita de poder unirnos entre las diferentes áreas, que podamos vincularnos entre sí, como se dice que es la interoperabilidad de los datos, es fundamental la democratización en sí del sistema. Pero bueno, esto ¿qué podría decir? Sé que existe Buenos Aires Data como un reservorio de información que se difunde, que se puede obtener datos en distintos formatos para que las diferentes áreas la puedan utilizar, o está el mapa interactivo de Buenos Aires, que es otra herramienta, digamos, que a nosotros visualmente podemos hacer ciertas cosas, pero creo que esta IDE que nosotros estamos gestionando o mostrando es la primera en la ciudad de Buenos Aires. Creo que es el comienzo de algo que creo que es el camino que deberíamos seguir todos. No solo nosotros como repartición, como dirección de estadística provincial, sino también el vínculo que podemos tener con las otras áreas de gobierno, que podríamos vincularnos mejor, digamos, como para tener una mejor calidad de información, una mejor interacción entre las diferentes áreas, justamente como para poder así tener un reservorio de información que sea accesible. Sé que puede haber datos que sean sensibles, no sé, por secreto estadístico, secreto fiscal o alguna otra vinculación que puede acortar un poco ese camino, pero esta plataforma te permite hacer un montón de cosas, inclusive el transitar con estos datos que son sensibles, pero entre áreas que por ahí podemos vincularnos de alguna manera. Esto nos puede llegar a ser una herramienta útil para todos. Por último, bueno, quiero agradecerles a todos por estar aquí, digamos, al equipo de cartografía, hoy llamado de información geoespacial, al equipo del listado en sí también por todo el tema de la base de datos, locales, el directorio de empresas que conforma todo lo que es la dirección de geoestadística. Agradecerle a José Donati, justamente a Nora, digamos, por la oportunidad en primera instancia de poder llegar a este punto de mostrar lo que es esta aplicación. A María, digamos, porque nos da esta continuidad, y por los proyectos futuros que ya estamos en esa iniciativa de poder gestar con diferentes áreas acá del mismo gobierno, inclusive con otras áreas, inclusive de provincia de Buenos Aires, que podamos gestar. Y bueno, decirles que creo que este es el camino que nos va a permitir a todos vincularnos de alguna manera, justamente para generar algo que nos permita, digamos, mejorar la calidad de información entre las diferentes áreas más óptimo posible, y que bueno, nada, agradecerles, nada más. Muchas gracias. Y bueno, no, seguidamente, porque es el punto principal, claro, es lo principal, ¿cómo me voy a olvidar de esto, ¿no? Es lo que vamos a mostrar en esta primera instancia, que es 3 capas de información que creo que es fundamental en la dirección de estadística. La primera parte, bueno, va a estar a cargo de Fernanda Zacarías, que es la jefa de departamento de información geoespacial, donde va a mostrar un poco el contenido de la aplicación y, bueno, todos los beneficios que podamos llegar a tener. En segunda instancia, bueno, fue un estudio que se hizo allá por el 2022 y que está publicado en la revista de Población,
para que ya lo estoy difundiendo para que todo el mundo pueda leer, realmente, porque fue un trabajo bastante largo y de recabar información metodológica, no solamente con otras áreas de gobierno, pero bueno, es Mariana Marcos quien nos va a estar presentando en esta instancia. Fue un gran trabajo en sí. Agradezco, digamos, que a todo el mundo le va a servir justamente. Y en tercera instancia va a estar el equipo con María Laura Pérez Fratini y Marcelo Fernández, donde van a presentar otro fenómeno que es una continuación del fenómeno de los BAPIs, de los barrios populares informales, que está mostrando, son los conjuntos habitacionales. Son conjuntos que se recopiló desde principios del siglo XX hasta nuestros días, y que, bueno, creo que son objetos geográficos que a todo el mundo les puede llegar a servir para tener otra mirada de cómo está construida la ciudad de Buenos Aires y entender un poco más el fenómeno, por un lado, de las villas y asentamientos y esos conjuntos que se van, que es la mejora de esos asentamientos en sí, y los conjuntos que, bueno, tienen su historia y que fueron construidos en diferentes momentos de la ciudad de Buenos Aires y que me parece que también hay que mencionarlos y clasificarlos en sí. Entonces, me parece que es un punto muy importante. Así que, nuevamente, muchísimas gracias. Bueno, voy a dar inicio a la presentación de la infraestructura de datos espaciales de Estadística Ciudad. Tenemos una presentación, no sé si compartimos la pantalla. Ahí está, bien. Bueno, en esta ocasión estamos presentando todo un gran trabajo que ya lo veníamos planificando y desde hace mucho tiempo. Bueno, como comentaba Martín, nosotros ya desde el año 2016 que formamos parte de IDERA, asistimos a las reuniones, a los encuentros, jornadas, participamos en grupos de trabajo, pero bueno, queríamos desarrollar esta infraestructura para compartir los datos que se producen en la dirección de estadística. Entonces, bien, nosotros la información que teníamos en nuestro reservorio, siendo el departamento de cartografía en ese momento, ahora bueno, somos información geoespacial, ya estaba, digamos, preparada en base a esos lineamientos para poder compartir esa información. En este caso, bueno, la compartíamos vía mail, por solicitud de algún usuario, porque nosotros tenemos el centro de documentación y atención al usuario dentro de la dirección, que bueno, solicitaban material y bueno, lo compartíamos y tratamos de compartirlos con esos estándares, pero bueno, también en parte como lo que comentaba Gladys, que antes, bueno, se solicitaba la información, se mandaba por mail, se iba a buscar o en disquete o en CD o otros dispositivos. Hoy en día, con los cambios tecnológicos que estamos teniendo, la idea era de poner toda esta información que produce la dirección, en especial información geoespacial, a través de un medio que los usuarios puedan acceder, ¿sí? Porque nosotros también recibíamos las solicitudes de usuarios que querían un mapa para mostrar la densidad de población en la ciudad de Buenos Aires por comuna. Bueno, nosotros elaborábamos ese mapa en formato digital, pero era un mapa estático que el usuario recibía vía correo con esa información y no podía manipular ese dato. También se nos había ocurrido en un momento todos esos mapas que solicitaban desde el centro de documentación, subirlos al banco de mapas. Por eso también cuando pueden acceder a la página de la dirección encuentran ese link para el banco de mapas, que eran, bueno, mapas estáticos, resultados de estos pedidos que recibíamos del centro de documentación o también de otros usuarios internos de la dirección, ¿no? Sectorialistas, de las distintas subdirecciones de la dirección, ya sea el económico, el sociodemográfico. Entonces, bueno, subíamos en ese reservorio. Entonces, nosotros dijimos, bueno, con toda esta info que venimos produciendo, esta info geoespacial que venimos produciendo, tendríamos que
poner en un reservorio en el cual el usuario pueda hacer su propio mapa también y que quienes quieran avanzar un poco más en el análisis de esa cartografía pueda también acceder con normas y estándares de calidad que estén garantizados una interoperabilidad con esa información y por eso esto de elaborar esa cartografía en relación a esos lineamientos de IDERA con las normas ISO que regulan la información geoespacial. Bueno, dicho esto, pasamos, no sé, gracias. Bueno, ¿qué objetivos teníamos con este proyecto de armar la infraestructura de datos espaciales de Estadística Ciudad? Porque esto es importante, es una plataforma donde brinda información geoespacial de lo que se produce dentro de la dirección de estadística, ya sea en los distintos sectores económicos, sociodemográficos. Y bueno, un poco de lo que les estaba comentando. La idea es poner al servicio la información geoespacial que produce la dirección, ya sea al interior de la dirección y a la comunidad en general, para que cualquier usuario que esté en su casa, que tenga acceso a Internet, cualquier dispositivo móvil, ya sea una computadora, una tablet, un celular, pueda acceder a esa información geoespacial y que esos datos estén bajo estándares y normas que sean interoperables y accesibles. Que esa herramienta que desarrollamos facilite la toma de decisiones, ¿no? Dentro de hoy en día que está tan en vigencia el uso de los datos para la elaboración de políticas públicas basadas en evidencia, bueno, tener toda esa información que se produce en la dirección y que tenga una importancia geoespacial, ¿no? Que puede estar a disposición de ya sea ámbitos públicos o privados para que puedan elaborar políticas públicas en diferentes escalas, ¿no? Ya sea dentro de la Ciudad de Buenos Aires o en algún barrio específico, en una comuna, o también en relación a niveles escala regional o nacional. Bueno, que ese desarrollo en línea, que sea accesible, interoperable, innovador, bueno, que cumpla con estándares dentro de lo que sería una infraestructura de datos espaciales y en particular con IDERA. Siguiente. Bueno, también con uno de los objetivos de este proyecto era mostrar la capacidad de articulación con las distintas tecnologías, políticas y procedimientos estandarizados que tiene la Dirección General de Estadística y Censo con otros niveles y áreas de gobierno. O sea, estadística ya desde hace más de 15 años o un poco más que toda la documentación y todos los procesos están regidos por las normas 9001 de servicios y por lo tanto, bueno, nosotros ya seguimos como una línea de trabajo basadas en la organización de la información a partir de las normas ISO. Y bueno, y a su vez que este proyecto fortalezca las distintas áreas de gobierno y de gestión para que esos datos puedan ser autogestionables, ¿sí? Llevarle al usuario la posibilidad que ellos puedan manejar esos datos y analizarlos y realizar con ellos, no sé, investigaciones o lo que fuera con esa información. Bueno, estos serían como los objetivos de nuestro proyecto de infraestructura. Bueno, ¿por qué poner nuestra información geoespacial producida en la Dirección de Estadística en una infraestructura de datos espaciales? Ay, gracias. Bueno, ahora tengo micrófono. Bien, la idea es brindar una infraestructura de datos espaciales porque esta infraestructura de datos espaciales tiene distintas partes y cada una de esas partes, bueno, forman un todo. Y la idea es compartir esta información geoespacial en la red, ¿no? Porque esta infraestructura de datos no solamente tiene datos en sí, sino que está compuesta por los metadatos, que es contar un poco la historia de cómo fue producido ese dato, tiene en cuenta las tecnologías, toda la parte de desarrollo para poner a disposición esa información, que esto es lo que también lleva mucho tiempo. Otra parte tan importante son las políticas entre los distintos actores, ¿no? Que
toda una decisión política, por eso también agradezco a la gestión de José María Donati, que también cuando le llevamos el proyecto nos aprobó y se vio interesado en poner a disposición esta información. Bueno, a María, que también continúa con la idea de publicar esta información para hacer más fuerte los vínculos de la Dirección de Estadística con los distintos actores sociales y los distintos espacios de gobierno. Y bueno, en cuanto a los estándares, seguir el lineamiento de IDERA y bueno, los recursos humanos que acá estamos y agradecer también a todo el equipo de cartografía, porque bueno, somos un equipo chico, pero muy trabajador y estamos siempre pensando en cómo presentar todo el trabajo que realizamos, porque la verdad que trabajamos muchísimo y nuestra idea es compartir esa información. Así que bueno, Laura, Marcela, Guillermo y Paola, bueno, y Martín, que en su momento era el jefe del Departamento de Cartografía. Así que bueno, entre todos pudimos construir esta información, todo esto que estamos publicando. Bueno, pasamos a la siguiente. Bueno, acá un poco lo que veníamos conversando, que las partes de este proyecto IDE somos, bueno, la parte de los datos geográficos producidos por el Departamento de Cartografía o Información Geoespacial. Nosotros producimos ya sea toda la información geoespacial, la parte de los metadatos, somos los recursos humanos y también los acuerdos políticos para poder poner en marcha este proyecto. También agradecemos a Cambalache, que ellos son quienes brindaron toda la información técnica para poder poner a disposición esta cartografía. Nosotros pusimos toda la parte más teórica y metodológica y de construcción del dato, mientras que Cambalache nos brindó la posibilidad técnica de compartir esta información en línea. Y bueno, en cuanto a las normas y estándares, también todo lo vinculado a IDERA. Nosotros, como ya les decía, hacía muchos años que veníamos participando, volvimos a firmar carta de adhesión para renovar, así que bueno, seguimos con esos lineamientos en cuanto a la publicación de la información y la construcción de la información geoespacial. Bueno, esto ya lo conté un poco. Bien, acá más que nada estamos mostrando que nuestra información de los objetos geográficos que tenemos construidos en nuestro reservorio de estadística, esa información está estandarizada con, si se llega a ver, los nombres de los campos según el catálogo de objetos que propone IDERA. Ese catálogo de objetos nosotros lo tomamos y mucha información, bueno, toda la información que nosotros producimos la catalogamos. Hay algunos objetos que no están dentro de ese catálogo, pero nosotros lo fuimos adaptando y a su vez ese catálogo de objetos lo que hicimos fue adaptarlo a temáticas estadísticas. ¿Por qué? Porque la información que se produce en la dirección no solamente está conformada por esos objetos o abstracciones de la realidad, como pueden llegar a ser propios de estadística, estoy hablando, un radio censal o una fracción censal, o quizás para algo más general, una capa de información de comunas de la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros también estamos publicando información estadística sobre lo que está ocurriendo, sobre ciertos fenómenos demográficos o económicos en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, bueno, queríamos asociar esa información producida por la dirección con esa cartografía, con ese objeto geográfico. Entonces, lo adaptamos. Entonces, ahí tenemos nuestro catálogo de objetos, que en sí
ya hacía desde el año, bueno, yo entré a la dirección en el año 2009, pero ya desde el 2009 teníamos un catálogo de, en ese tiempo era catálogo de capas o shapefiles, que respondía a las normas ISO 9001. Entonces, bueno, algo ya veníamos trabajando dentro de las normas y de la catalogación de la información. Y bueno, y por otro lado, cada una de nuestras capas de información tiene asociada una ficha técnica, nosotros le llamamos también eso metadato, que cuenta cómo está elaborada esa cartografía. Entonces, ya veníamos trabajando hace mucho tiempo con este modelo, que ahora nuestro desafío era ponerlo en una infraestructura de datos espaciales. Pasamos a la siguiente. Bueno, y ahí está el portal de lo que vendría a ser la infraestructura de datos espaciales de Estadística Ciudad, en el cual cualquier usuario, como les había comentado, con cualquier dispositivo móvil, puede entrar a la plataforma. Está el link en la página de la Dirección de Estadística, pueden acceder desde ese sitio web, y ahí los lleva al portal donde van a encontrar no solamente la presentación de lo que es la infraestructura de datos espaciales, sino también los distintos visualizadores, el acceso a geoservicio, porque esto es lo que hace también que sea interoperable y que se pueda compartir a través de geoservicios, que son links que toda esta información está en reservorios de servidores y que cualquier usuario que quiera conectarse, ya sea a través de algún sistema de información geográfica o algún otro visor de otra IDE, ya sea de otros niveles de gobierno, también puede acceder a través de ese link. Y el catálogo de metadatos en GeoNetwork, donde el usuario puede descargar y acceder también al link a donde está esa capa de información con toda la información asociada a cómo fue construida. Pero bueno, la ventaja de esta plataforma es que nosotros podemos visualizar esa información y que el usuario pueda prender y apagar capas según sus necesidades y que a su vez también pueda descargar esa información y si quiere trabajarla en un sistema de información geográfica o quizás puede hacerse su propio mapa que también tiene esa opción, ese visualizador. Pasamos a... Bien, ¿qué visualizadores ofrecemos en el portal de la infraestructura de datos espaciales de Estadística Ciudad? Por empezar, porque bueno, este es un proyecto que si bien ya arrancamos el año pasado, vamos a ir incorporando nuevas funciones y nuevas capas. Hoy en día tenemos aproximadamente de 40 capas, pero seguimos actualizando el portal. Tenemos el visualizador propio de la Dirección de Estadística, porque bueno, la idea es publicar datos producidos en la Dirección de Estadística, resultado de encuestas permanentes como la ETOI, la EH, también datos del censo de locales, datos sobre listados, siempre y cuando esos datos son agregados y no haya inconvenientes con el secreto estadístico. Y sobre este visor tenemos publicada la información, ya sea en ese árbol de capas, en lo que vendrían a ser los objetos geográficos propios de la Dirección de Estadística y temáticas estadísticas, ya sean sociales o económicas. Y ese árbol también responde al árbol temático de la Dirección de Estadística que cualquier usuario cuando quiere información estadística puede acceder al banco de datos y tiene el mismo árbol de información. Bueno, este es en cuanto al visualizador principal donde se publica información exclusiva de estadística. Después estamos con otro visor que es el que publica información sobre datos del último censo. Por ahora es del último censo. Nuestra idea también es publicar información del censo 2010 para que haya una comparación. Hoy en día la información publicada está hasta nivel departamento-comuna. Esta es la información que ya son los resultados definitivos del último censo. También, por ahora están subidos los datos a nivel población por departamento-comuna. Serían los
los datos que están y también pueden acceder a los límites de los radios censales, las vías de circulación censal, que es otra capa que es una capa proyecto con INDEC para que todas las DPE vayan elaborando como tampoco es un calle, es vías de circulación censal, es otro tipo de objeto, pero bueno, para que sea algo a nivel nacional, esa nomenclatura de cómo llamar a las calles, a las avenidas. Así que bueno, y toda esta información está catalogada y está referida en relación al catálogo de objetos que propone IDERA, ¿sí? Bueno, pasemos a otro de los visores. Bueno, y así como están los visores de uso público, que son los dos anteriores que les mencioné, también tenemos visores propios de la dirección de uso interno, porque bueno, tienen algo particular que funcionan para los operativos dentro de la dirección, como este ejemplo es el primero que estamos poniendo a prueba, que es el visualizador de PGB, que es un operativo que se realiza durante el año, en donde se recopila información sobre distintas empresas para elaborar el Producto Geográfico Bruto de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, la idea es que los encuestadores puedan salir con esta información y que ellos puedan encontrar de una manera mucho más rápida el lugar donde tienen que ir a encuestar según el lote que le corresponda, si están cerca de quizás algún medio de transporte. Bueno, la idea es que estos visores se trabajen dentro de la dirección y que distintas encuestas lo puedan tener, ¿no? Por ejemplo, para el ETOI o para la EH lo puedan acceder. Pero esto es de forma interna. Bueno, en ese visualizador uno puede prender y apagar capas de información y esas capas se pueden descargar en formato CSV, en formato Shapefile o en KML, si depende el programa donde lo quieran manejar. También pueden descargar la ficha técnica de cómo está elaborada esa cartografía. Bueno, acá es el geoservicio, ¿no? Tiene en el portal tenemos la posibilidad de acceder al geoservicio a través de los enlaces WMS y WFS. El usuario puede conectarse a un sistema de información geográfico, este está más destinado a usuarios avanzados. El visor, también los usuarios que quizás no tengan tanto manejo de sistema de información geográfica pueden elaborar su propio mapa desde esa salida gráfica. Quien quiera hacer un análisis más sobre los datos puede acceder a los geoservicios y descargar esa información linkeando en un sistema de información geográfica. Bueno, y esto es un poco lo que nosotros venimos trabajando y que verán en la plataforma, que tenemos la información dividida en lo que vendrían a ser los objetos geográficos, que son abstracciones de elementos del mundo real asociados a una posición geográfica y temporal. Nuestra idea es publicar datos de objetos geográficos producidos por la dirección, como la cartografía censal, y nuestro gran trabajo de los barrios populares informales, que serán los BAPIs de Cava, que bueno, ya Mariana nos va a contar cómo se elabora esa cartografía, y toda la parte teórica metodológica, y la de conjuntos habitacionales, que es el trabajo de Laura y Marcela, que bueno, nos van a contar cómo se planificó esa capa de información. Ejes comerciales y locales comerciales, que bueno, también es resultado del censo de locales y también todo el trabajo del sector que estudian los ejes comerciales en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cada cuánto se actualiza esta información? Bueno, va a depender del objeto geográfico y las necesidades de actualización. Pero bueno, todas estas capas temáticas están organizadas y están construidas en base a el catálogo de objetos de IDERA. Y por otro lado, como les comentaba, la otra pata de todo lo que vendría a ser la información geoespacial son las temáticas estadísticas, que la fuente de estos datos
son resultado de la encuesta anual de hogares, la ETOI o encuesta trimestral de ocupación e ingresos, operativos continuos como la actualización del listado, operativos especiales como REPSIC, económicos, estadísticas vitales. También tenemos una capa que muestra la distribución y la concentración de los nacimientos en la ciudad de Buenos Aires. Como es un dato sensible, ese dato fue agrupado en un raster y en un mapa de calor para que los usuarios puedan, digamos, estudiar cómo se manifiesta ese fenómeno en la ciudad. Y también encontramos fuentes secundarias trabajadas en la dirección. Y toda esta información, la periodicidad va a depender de esa encuesta, y la periodicidad de la encuesta pueden ser trimestrales o anuales según la fuente, y tenemos distintas escalas geográficas de publicación del dato geográfico, que puede ser por zona EH, comuna, barrio, depende de cómo fue captada esa información, y a su vez esa encuesta a nivel de lo que vendría a ser la expansión de esos datos, si fue a nivel zona o comuna o barrio. Bueno, y también todo lo que vendría a ser los datos del Censo Nacional de Población, Hogar y Vivienda, bueno, serán cada 10 años. Y bueno, por ahora tenemos a nivel departamento y a futuro tendremos a nivel entidad, radio censal según disponibilidad del dato. Bueno, y ahí creo que ya pasamos a la última. Y bueno, como les comentaba, tenemos más de 40 capas publicadas y queremos sumar más, tenemos muchas más capas para sumar a la infraestructura de datos espaciales, a los visores. Así que bueno, gracias por participar, por asistir a este encuentro, ya sea de forma presencial o los que están del otro lado virtual. Así que bueno, muchas gracias. No, lo que quería agregar dentro de lo que es de los visores, la importancia que tienen estos visores justamente es esto de formar visores internos, donde a través de una clave y un usuario permitiría de forma interna poder trabajar, por ejemplo, con diferentes áreas de nuestra o a nivel provincial. Esto lo digo más que nada porque da una posibilidad muy grande como para poder interactuar con todos, inclusive los que están acá presentes, que creo que son elementos fundamentales para nosotros como consumidores de información y nosotros también poder brindarle información adicional que les pueda realmente ser útil. Así que la verdad me gustaría, digamos, y quiero hacer hincapié en eso, ¿no? En la trazabilidad y el intercambio de información entre las diferentes áreas, catastro, AGIP, todo eso como para poder trabajar en un conjunto bastante fluido. Así que bueno, gracias. Bueno, buenos días. Yo soy un poco la más visitante, ¿no? De las panelistas, ya lo pienso. Bueno, para quienes no me conocen, mi nombre es Mariana Marcos. Mi inserción principal hace un tiempo ya que es el ámbito académico, ¿sí? Como investigadora de CONICET, con sede en UBA y trabajo también en la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Y si estoy acá es por la invitación que me hicieron, ¿sí? Gracias María, no por la invitación para venir hoy, sino por la confianza para emprender el trabajo que les voy a presentar. Cuando apenas nos conocíamos, ¿no? Teníamos algunas referencias, pocas, y la verdad que lograron hacerme sentir cómoda, que pudiera trabajar con libertad, pudimos conversar, hacer equipo y resolver un problema que teníamos entre manos, ¿sí? Que tenía que ver con lo que terminamos denominando barrios populares informales, ¿sí? Específicamente los que son de tipología villa de la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Así que traje una presentación para mostrarles, para contarles un poco cómo es que llegamos a la capa que hoy está colgada en el IDEC que nos reúne hoy para presentar. Disculpen las cuestiones básicas que voy a decir, pero la verdad que quiero que
que todos podamos acceder a los contenidos de la presentación. Entonces veo personas muy importantes en el auditorio para las que, no sé, por ahí son cosas muy básicas y me da hasta vergüenza hacerlos perder este tiempo, pero me parece muy importante que todos podamos acceder a los contenidos y al porqué de algunas decisiones que pueden a primera mano sonar un poco polémicas, ¿no? En principio, el trabajo comenzó con una solicitud muy puntual del Instituto Nacional de Estadística y Censo, ¿no? Era una de las actividades precensales, porque estos barrios al momento del censo no pueden ser abordados, ¿no? Para recopilar la información como cualquier otro barrio. Y si pensamos en la trama urbana que involucra una villa, bueno, no se le pueden dar a los censistas las mismas instrucciones para recorrer esas calles, que muchas veces no son calles, son pasillos, que a veces tienen nombre pero a veces no, con viviendas que pueden estar o no numeradas y demás. Entonces, condición inicial para poder hacer esto es que las provincias informen al Instituto Nacional cuántos barrios de este tipo hay, a dónde están, dónde empiezan, dónde terminan. ¿Sí? Parece algo muy básico y muy loco, ¿no? Que la ciudad de Buenos Aires, con semejante dirección de estadística, tuviera algún problema para responder esta solicitud, pero desde hacía tiempo que la dirección de estadística tenía identificados algunos problemas conceptuales, metodológicos y de datos respecto a estos barrios. Había varios conceptos conviviendo en diferentes áreas de gobierno de la ciudad, y asentamiento, nuevo asentamiento urbano, ¿sí? Por otro lado, a nivel nacional empezaba a sonar con fuerza barrio popular. Y las definiciones pueden sonar algo muy abstracto, no muy lejos de la gestión, pero después redundan problemas con los datos. Entonces teníamos, por ejemplo, para Renavac unos 57 barrios populares y para la ciudad de Buenos Aires unos 50. Y por otro lado, manifestó mucho interés desde la Ciudad de Buenos Aires el Ministerio de Desarrollo, que tiene muchas políticas pensadas específicamente para estos barrios. Entonces es importante a la hora de brindar atención al público poder determinar qué vecinos son residentes de estos barrios, cuáles no, y a quiénes aplica y a quiénes no estas políticas específicas. Conflictos había varios, ¿sí? Digo que había restricciones, no en sentido negativo, ¿no? Sino que la ciudad de Buenos Aires no es una isla, entonces no podía salir a darle solución al problema prescindiendo del contexto nacional, prescindiendo de consensos académicos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el Registro Nacional de Barrios Populares está acompañado, involucra una ley que acuña la categoría de barrio popular y no podíamos prescindir de esa categoría, por poner un ejemplo, ¿sí? Luego, en el ámbito académico hay mucho consenso acerca de qué es una villa, qué es un asentamiento y qué características distintivas tienen, donde fundamentalmente la trama urbana que termina resultando de este proceso es muy distinta. ¿Sí? En el asentamiento son tomas de tierra como mucho más amplias, donde se intenta dar continuidad a las vías de circulación circundantes, donde se intenta luego un proceso de regularización de esa situación, que en las villas es mucho más dificultoso por la trama urbana intrincada, ¿sí? Por la alta densidad, las vías de comunicación tipo pasillo y demás. Por otro lado, estábamos en un trabajo pensado en principio para el INDEC, para la Dirección de Estadística de la ciudad, y por lo tanto estamos parados en el paradigma cuantitativo con todo lo que ello implica, ¿no? Que a veces reduce, tiende a homogeneizar, ¿sí? Y no se podían tomar unas decisiones para unos barrios y otros para otros. Por otro lado, otro punto de conflicto era qué hacer con las zonas reurbanizadas, ya sea porque se mejoran las viviendas o porque se construye vivienda nueva dentro del barrio o al lado del barrio original para relocalizar a las familias y darles una solución habitacional definitiva. Forman parte del barrio esas zonas, siguen formando parte del barrio popular informal villa o quedan excluidos. Lo mismo con las expansiones, no son fenómenos estáticos. Los barrios se amplían, ¿sí? Esa ampliación que es un nuevo barrio, es una ampliación del barrio original, teníamos que tomar decisiones respecto a eso.
Y por otro lado, cómo incluir zonas de los barrios que son conocidas por sus habitantes con nombres específicos, ¿sí? Y que a la hora de recurrir a los servicios de la Ciudad de Buenos Aires, evocaban esos nombres y los operadores tenían que poder disponer de ellos de manera ordenada y demás. Entonces ahí echamos mano de demografía, sociología, que es un poco donde yo vengo, geografía, no vengo de ahí, toco de oído, pero también de conocimientos producidos por organismos públicos, por organizaciones sociales y por conocimientos que aportaron los referentes de campo, quienes trabajan cotidianamente en estos barrios. Fue muy importante estar en diálogo constante y permanente con ellos. ¿Nos salíamos una? Pues, no, bueno. Bien, entonces, con este problema entre manos, lo primero fue la clarificación conceptual. Es decir, bueno, estamos ante la intersección de dos fenómenos. Cuando decimos barrio popular, estamos hablando de formas de hábitat popular, de aquellos espacios residenciales, en este caso, de las ciudades que son propios de los sectores populares de la población. Ahora, esas formas de hábitat popular no siempre son irregulares en términos dominiales, no siempre tienen problemas de tenencia de la vivienda de la tierra. Y en este sentido, el concepto de barrio popular nos queda un poquito grande para denominar este fenómeno. Y llegamos a la conclusión de que en todo caso, cuando esas formas de hábitat popular, que son un fenómeno social, intersectan con otro, que es la informalidad urbana de tipo dominial, estamos ante formas de hábitat popular informales, que pueden asumir diferentes escalas, como un micro, un predio tomado pequeñito, un inmueble, un hotel pensión irregular y demás, o pueden asumir escalas barriales, ¿sí? Que es donde estábamos parados nosotros, con villas, asentamientos, pero también otras formas que en la Ciudad de Buenos Aires no se suelen dar, como loteos piratas, loteos irregulares, ¿sí? Propiedad social de la tierra y demás. Entonces, con esto ya pudimos llegar a estas definiciones, ¿sí? Primero, barrio popular informal, como la modalidad de hábitat popular urbana, de escala barrial, que presenta informalidad dominial, cualquiera haya sido su forma de producción. ¿Sí? Y en todo caso, las villas, como una forma específica, como un tipo de barrio popular informal específico, que se caracteriza por no haber sido planificado, tener tejido irregular, haber surgido de la ocupación directa de terrenos generalmente fiscales y combinar informalidad dominial, que refería a la tenencia de la vivienda y de la tierra, con informalidad urbanística. ¿Sí? Y no avanzamos en la definición de asentamientos por esto de que yo les decía que llegamos a la conclusión de que era un fenómeno que no estaba presente en la Ciudad de Buenos Aires, porque hace muchas décadas de que no hay tierra vacante y vamos para tomas de tierra tan grandes que asuman estas características que tienen los asentamientos. Entonces, con las definiciones en mano pusimos pasar a la parte operativa, buscar esto que hacemos, ¿no? En las direcciones de estadística, buscar indicadores, salir al territorio y poder medir finalmente qué era el objetivo. Entonces, estos elementos que estaban listados en la definición, la urbanización por ocupación directa, la informalidad urbanística, el tejido urbano tan irregular, intrincado y de alta densidad, y la escala barrial, cuando se presentaban estos indicadores en el territorio, estábamos ante un barrio popular informal tipo villa. ¿Sí? Y el límite, ¿sí? La extensión del barrio y su finalización para pasar a otra tipología de hábitat estaba dado por la continuidad. En la medida que hubiera continuidad en este tipo de trama, estábamos ante un mismo barrio. Esa es una de las decisiones más importantes que tomamos. Ese límite lo trazamos a través de un envolvente, que no es otra cosa que una línea, ¿sí? Que rodea esa porción del territorio con esas características. Y en cuanto a las zonas reurbanizadas, hubo varias discusiones y teníamos que tomar una decisión única, ¿sí? Y atendiendo al concepto de barrio, que involucra una comunidad vecinal, decidimos que quedaran incorporadas. Entonces,
conjunto habitacional de vivienda social que haya sido destinado a darle solución habitacional definitiva a familias del barrio y estén localizados dentro de este mismo barrio o de forma colindante, consideramos que continuaban formando parte de la comunidad vecinal barrial y que formaban parte del barrio popular informal tipo villa. Medio contradictorio parece. Pero esto nos dio pauta de que teníamos que continuar avanzando, ¿sí?, dentro de los barrios, identificando sectores, en todo caso, con diferente tipología de hábitat. Entonces, aplicando todas estas pautas teóricas primero y metodológicas después, llegamos a este listado final de 19 barrios populares informales tipo villa en la Ciudad de Buenos Aires. Pasamos de 50, 50 y pico a 19. Aclaración muy importante, no dejamos ninguna porción de territorio original de esos 50 fuera, ¿sí? Pero al aplicar este criterio de continuidad espacial, es que algunas cosas que antes figuraban por separado pasan a ser consideradas parte de la misma comunidad barrial. Y sobre cada uno de estos barrios produjimos una serie de mapas pensando en las necesidades que podían llegar a tener diferentes usuarios que no pudieran elaborar sus propios mapas. Entonces, el primero de ellos, el de la izquierda, lo que tiene coloreado en amarillo es la zona comprendida dentro del envolvente que delimita el barrio. Esto es el barrio 21-24 y esa es la superficie total del barrio. El de la otra punta, el de la derecha, fíjense que parece que desaparecieron, están en dos colores en realidad la superficie. Hay una parte que está rosada y hay otra, no sé si llegan a verlo, pero hay algunas partecitas que se volvieron grises. Esas partes grises están de este color porque corresponden a conjuntos habitacionales de vivienda social donde fueron relocalizadas familias, ¿sí? Lo que es rosado continúa siendo tejido urbano tipo villa. Y el mapa central sencillamente excluye los conjuntos habitacionales de vivienda social. ¿Sí? Entonces, si se quiere ver la progresión y si se va reduciendo o ampliando el tejido tipo villa, tenemos el mapa central. Si queremos ver también avances en el sentido de soluciones habitacionales definitivas, tenemos el mapa de la izquierda, ¿sí? Y de esa manera se puede trabajar de manera un poco más flexible según las necesidades de cada área del gobierno de la ciudad o de cada usuario que acceda a los datos. Bien, todo esto está todo publicado con todo el detalle metodológico de forma un poco más sintética en el documento que tienen a la izquierda, que es un articulito más académico, con la síntesis, y en el documento de la derecha, que yo he dado en llamar amorosamente mamotreto, porque tiene 100 y pico de páginas, ¿sí?, está todo el detalle, ¿sí?, con lo que les acabo de contar y bastante más, con toda la serie de mapas completos, con los 19 barrios, estos 3 mapas que les acabo de mostrar. Y el día de hoy considero que se termina como de democratizar el acceso, ¿sí?, a los materiales que estaban colgados, pero estaban un poquito escondidos, con, bueno, las capas a disposición de usuarios en la infraestructura de datos espaciales de estadística ciudad. Este trabajo, Martín decía, no me acuerdo quién recién decía, bueno, ¿cuándo lo hicimos? En 2022, y yo pensaba, no, lo hicimos en un montón de tiempo. Arrancamos con actividades presenciales en 2021, y la ambición de llegar a este punto de que se aprovechara, que fuera usado y demás, llevó a continuar trabajando hasta el día de hoy, 2024. Y esta ambición me lleva también a plantear una agenda futura, no lo puedo evitar, ¿sí? Creo que, en principio, bueno, va a haber que acompañar la dinámica de los barrios. Estas capas son, digamos, esta es una versión de la cartografía, pero los barrios son dinámicas, estos fenómenos sociales son dinámicos, y va a haber que seguir trabajando en la actualización en la medida que se buscan cambios. Hay barrios en los que hemos trabajado mucho en la sectorización, otros barrios en los que ya hay un trabajo muy importante en la sectorización y otros en los que falta. Hicimos una sectorización provisoria y hay que continuar.
Consolidar la implementación en gestión. La verdad que hay áreas de gobierno que se comprometieron muchísimo en que quienes están al frente de atención al público dispongan en sus instrumentos diarios de trabajo un desplegable con este listado de barrios, sus sectores, ¿sí? Y que los que denuncian los vecinos al momento de acudir al gobierno de la ciudad esté a disposición de quien los atiende. Y bueno, y aprovechar los datos del censo 2022, porque la verdad que ahí Fer se mandó un trabajo enorme, acompañando el trabajo que estaba haciendo yo, primero sacando los mapas finales, que una geógrafa podía hacer mejor que una socióloga, con todos los lineamientos estéticos de la ciudad y esas series de mapas que veían ahí, y después procurando que la delimitación de los radios censales coincidiera con los límites de estos barrios y de sus sectores. Con lo cual, el día que estén los microdatos censales del censo 2022, debiéramos poder construir información sobre cada uno de estos barrios y los sectores. ¿Sí? Con esto termino. Les agradezco muchísimo la invitación nuevamente. Bueno, hola a todos y todas. Un gusto estar acá con semejantes expositoras y acompañada también de las autoridades de la dirección. Nosotros con Marcela vamos a presentar en esta oportunidad un trabajo que estuvimos haciendo también de larga data, que inicia con las tareas presenciales. Parece que el censo siempre motiva a hacer muchas cosas. En el 2019 nos planteamos armar una base, una cartografía, una cobertura cartográfica de conjuntos habitacionales de la Ciudad de Buenos Aires. Los conjuntos habitacionales, dicho de manera sucinta, son esas edificaciones de vivienda masiva, agregada, que están destinadas al alojo permanente de personas. La necesidad de una cartografía exhaustiva que incorporara todos los conjuntos habitacionales de la ciudad y que además tuviera información actualizada, estaba un poco motivada por la proximidad del censo, pero también estaba motivada porque nuestra participación en los talleres de IDERA hacía que reflexionáramos sobre la necesidad de contar con información que fuera interoperable, que pudiera democratizarse, que estuviera al alcance de todos y todas y de otros sectores de gobierno y académicos, pero a su vez estábamos en una coyuntura en ese momento en la Ciudad de Buenos Aires donde muchos conjuntos habitacionales se estaban construyendo. Estaba sucediendo esto, producto en ese momento de los procesos de integración sociourbana llevados adelante por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Todo esto fue un movimiento de cola para que pusiéramos en agenda la necesidad de construir una cartografía de conjuntos habitacionales para la Dirección de Estadística, teniendo en cuenta que los conjuntos habitacionales, ya sea por la envergadura de sus edificaciones, por el arreglo de los elementos que los componen o por la densidad de población calculada, tienen cierta complejidad para su recorrido en territorio. Entonces, una cartografía de este tipo iba a servir no solamente para censistas, listadores, encuestadores en el barrido del territorio, sobre todo que es un barrido que tiende a generar información que luego va a ser utilizada para dar forma a estadísticas públicas, sino también que era una cartografía que iba a servir en gabinete para determinados procesos, como por ejemplo el proceso de geocodificación, es decir, ubicación de un punto en el espacio, ya sea por coordenadas o a partir de calle y altura, que hasta ese momento, como desconocíamos bien la trama morfológica de los conjuntos, estos procesos de geocodificación de puntos, cuando tocaba en áreas de conjuntos habitacionales, se hacía de manera manual, implicando muchísimo trabajo, muchísima imprecisión, demorando muchísimos procesos. Entonces la idea era contar con una cartografía que también sirviera en la automatización de los procesos de geocodificación que hacíamos en ese entonces en el Departamento de Cartografía. Dicho esto, no es que no había nada en la Dirección Estadística, había muchísima información sobre conjuntos habitacionales, solo que no estaba sistematizada. De hecho, de algunos conjuntos habitacionales de la ciudad, quizás los más paradigmáticos, si los nombro, ¿no? El Comandante Piedrabuena, el Soldati, teníamos biblioratos con información súper rica, como planos hechos a mano alzada. Incluso había entrevistas a informantes calificados que residían en los conjuntos habitacionales y a partir de esas entrevistas podíamos reconstruir
no solamente la historia de la construcción del conjunto habitacional, sino la trazabilidad sociodemográfica de sus residentes, de los primeros adjudicatarios. Estos biblioratos fueron un insumo fundamental para nosotros cuando empezamos a trabajar en la construcción de la capa. Pero ¿qué pasaba con esto? Ese abordaje de esos conjuntos habitacionales se había hecho con un criterio implícito, probablemente basado en que la envergadura les hacía de suyo un conjunto habitacional. O también por un criterio implícito de que muchos de ellos eran conjuntos habitacionales derivados de vivienda social, como contaba recién Mariana, pero no había un trabajo metodológico que permitiera justificar claramente la nómina de conjuntos habitacionales resultante, ¿no? Eran todos criterios implícitos. De esta manera había muchos conjuntos habitacionales que no habían sido incorporados. Se habían incorporado algunas formas de hábitat que estábamos en duda, se trataba de un conjunto habitacional. Entonces nos dimos a la tarea de sistematizar esta información y obtener nueva para construir esta cobertura. Tuvimos que tomar, como comentaba Mariana, para el caso de los BAPIs en conjuntos fue igual, una serie de decisiones teórico-metodológicas, prácticas, que no se tomaron de una vez y para siempre, sino que se plantearon y se fueron rearmando, desarmando, construyendo, deconstruyendo, en el ir haciendo. Tuvimos un gran inconveniente que fue que a poco de iniciar el trabajo de conjuntos habitacionales sucedió la pandemia. Entonces la alternativa de generar información de primera mano se nos vio un poco complicada, eso no nos detuvo de todas formas. Pero dentro de las decisiones teóricas, algo importante que teníamos que resolver es ¿a qué llamamos conjunto habitacional? ¿No? ¿El conjunto habitacional es conjuntos derivados de vivienda social o va más allá de eso? No solamente a qué llamamos conjunto habitacional, sino cuál es el recorte temporal que vamos a tener en cuenta para incluir en la capa a los conjuntos. Vamos a tomar conjuntos de antigua data, de principios del siglo XX, de fines del XIX, ¿desde cuándo? Además de definir esto, es cómo encuentro el conjunto habitacional del territorio, cómo lo identifico, cómo lo delimito, cómo lo nombro de manera inequívoca. ¿Qué elementos de esa realidad voy a cartografiar? ¿Qué atributos le voy a dar a esos elementos? ¿Cuáles van a ser las fuentes de información? ¿Cómo va a ser la estructura de la base de datos? ¿Cuáles van a ser las decisiones para armar el dibujo de la capa, no? Bueno, todas estas decisiones llevaron muchísimo tiempo de trabajo. Y en cuanto a lo que respecta, ¿no?, al aspecto teórico, lo que hicimos fue lo que se suele hacer en estos casos, un estado del arte, donde leímos bastante bibliografía argentina y de otros países de la región que versan sobre este tipo de hábitat urbanístico, sobre estudios de caso, experiencias de otros países como Chile y México que tienen trayectorias muy similares en cuanto a los conjuntos habitacionales como tenemos acá en la ciudad de Buenos Aires. Y a partir de ahí pudimos ir definiendo a los conjuntos habitacionales como un tipo de poblamiento que tiene características que lo diferencian de otros tipos posibles de hábitat. Y estas características están dadas porque tiene una forma de producción de su espacio habitacional muy particular. No nos cabe acá el tiempo para poder ampliar sobre todos los aspectos que hacen estas formas de tipo de hábitat, pero sí lo que podemos decir es que quizás el rasgo más distintivo es que se trata de espacios planificados, de vivienda masiva, agrupada, que tiende a dar solución habitacional a determinados sectores de la población. Los sectores adjudicatarios de la población, es decir, quiénes son los sectores objetivos de esta adjudicación, han ido variando a lo largo de los años. No es lo mismo la población que era adjudicataria a principios del siglo XX de este tipo de construcciones que la actual. Pero con todo tiene este rasgo de ser vivienda planificada de gran envergadura, masiva, y que además en esta planificación participa en la práctica totalidad de los casos el Estado, a veces de manera directa con sus dependencias, a veces a partir del fomento. Y cuando no ha participado directamente, por ahí lo ha hecho a partir de tolerar determinadas situaciones, ¿no? Como que en los diferentes momentos históricos uno puede ir trazando qué mirada sobre la vivienda tenía el Estado y de suyo, cómo resultó la solución de conjuntos habitacionales cuando las hubo. Con todo este marco teórico tan amplio necesitábamos una definición operativa que nos permitiera recortar en el territorio
un conjunto habitacional allí donde estaba. Es decir, necesitábamos una definición operativa que permitiera decir qué era un conjunto habitacional y qué no. Tenía que ser lo suficientemente flexible como para abarcar la totalidad de casos que se presentan en la Ciudad de Buenos Aires, pero a su vez tenía que hacer esta definición sólida en sus alcances como para que nos permitiera dirimir en casos de ambigüedad, ¿no? Siempre teniendo en cuenta que estábamos produciendo la información desde la Dirección Estadística del Gobierno de la Ciudad, y esto tenía algunas implicancias. No voy a nombrar todas, pero una implicancia importante es que el fenómeno lo íbamos a clausurar a la Ciudad de Buenos Aires, a sabiendas de que conjuntos habitacionales hay en todo el territorio de la Argentina, con trayectorias distintas. Nosotros mirábamos la Ciudad de Buenos Aires porque éramos los originadores del dato, no el Gobierno de la Ciudad. Teniendo en cuenta que necesitábamos una definición operativa y leyendo la bibliografía al respecto, nos quedamos con el trabajo de la Universidad de Chile, el Instituto de la Vivienda de la Universidad de Chile, que plantea, que están en la diapositiva, una serie de variables que son fáciles de operacionalizar para medir el territorio conjunto habitacional. Nos pareció interesante esta definición porque, a diferencia de muchas otras que relacionaba vis a vis el conjunto habitacional con vivienda social, en este caso iba más allá. La vivienda social es una de las causas que da lugar a conjuntos habitacionales, pero no la única. Sobre todo si incorporábamos conjuntos habitacionales desde finales del siglo XIX, como de hecho habíamos decidido hacer. Entonces, esta definición nos permitía condensar todo ese marco teórico que habíamos ido planteando y a su vez representar la diversidad de la Ciudad de Buenos Aires. Algunos de estos puntos los consideramos como condición sine qua non para detectar un conjunto habitacional, y otros de los puntos son condiciones que pueden aparecer pero no son necesarias. Por ejemplo, cuando los autores plantean el reconocimiento de los residentes como pertenecientes al conjunto, esta en nuestro caso particular la tomamos como condición que puede estar pero no es necesaria, justamente porque, como les decía recién, al incorporar conjuntos de tan antigua data, este aspecto que quizás estuvo presente en el momento de la adjudicación inicial, hoy, 100 años más tarde, se ha desdibujado. Los conjuntos habitacionales son entidades que están en el territorio, están en la realidad, son parte de la realidad geográfica. Pero como comentaba Fernanda hace un rato, cuando uno hace una cartografía de un elemento que está en la realidad, hace un proceso de abstracción de esa cartografía, de ese elemento. El elemento real se abstrae y se construye un objeto geográfico. El objeto geográfico no es ni más ni menos que la abstracción lo más parecido posible a ese elemento que está en la realidad, al cual se le asignan coordenadas temporales y espaciales, y además se le asigna una serie de atributos, es decir, características que informan sobre ese objeto. Una decisión que tuvimos que tomar fue qué elemento de los conjuntos habitacionales íbamos a convertir en objetos geográficos, qué íbamos a cartografiar, qué se iba a dibujar. Todo el conjunto habitacional, como una suerte de envolvente, solamente las manzanas ocupadas por conjuntos habitacionales, en cuyo caso el objeto sería la manzana. Después de muchas idas y vueltas, siendo que todas estas posibilidades eran factibles, decidimos que lo que se iba a cartografiar era la mínima unidad edificable. Es decir, si todos los conjuntos habitacionales están formados por el arreglo de elementos edificados, aquella mínima unidad edificada iba a ser nuestro objeto geográfico. Como en la práctica los conjuntos son muy diversos y las mínimas unidades edificadas son muy diversas también, en algunos casos, por ejemplo, en el conjunto habitacional Cornelio Saavedra son casas unifamiliares, en otros casos la mínima unidad edificada a partir de la cual se ingresa con un número catastral único en una torre, en otros casos es un pabellón, como el conjunto Kennedy, en otros casos es un dúplex. Ante la diversidad de formas de unidades mínimas edificadas, nosotros al objeto geográfico le dimos el nombre de constructo. Por lo tanto, la cobertura cartográfica resultante es la cobertura de constructo de conjunto habitacional y es una forma posible de muchas otras. Como el constructo es el objeto geográfico, es en rigor al que se le imputan los atributos. ¿Qué características tiene cada constructo, no? Tiene que ver con colocar en la base cuál es el domicilio, cuál es la altura, cuál es el nombre del conjunto habitacional al cual ese constructo pertenece. Y un dato muy importante fue pensar en el año de ejecución.
¿no? El año que parece un dato menor, o quizás con no demasiada profundidad, tiene en realidad muchísima profundidad en este tema, porque el año de construcción de los conjuntos habitacionales los coloca en un contexto de posibilidad, ¿no? De construcción política, económica, cultural, pero sobre todo política. Porque no es lo mismo un conjunto habitacional que fue construido a inicio del siglo XX en un contexto donde se trataba de dar solución a la vivienda popular de conventillos, que es la que se construyó a mitad del siglo XX, por ahí en el periodo peronista, lo que llaman los años peronistas en la bibliografía especializada, o los más recientes que les comentaba al principio de integración socio-urbana. Entonces, colocar a los conjuntos habitacionales en un periodo también nos dijo mucho sobre qué tipologías constructivas tenían lugar en ese periodo, cuál era la población adjudicataria de esas viviendas, cuál es la mirada que el Estado tenía sobre la problemática de la vivienda, entre mucha otra información que aportó muchísimo a darle cualidad a la capa y que leímos bastante para informarnos y para poder también dirimir en territorio determinados aspectos que hacen a la producción del espacio habitacional. El techo de urbanización tiene mucho que ver con la producción del espacio habitacional. Más allá de estas decisiones teóricas, que les digo, parece que se hubiesen tomado al principio, pero lo presentamos al principio solo de manera analítica, se fueron construyendo en el ir y venir del trabajo. Tuvimos también una serie de decisiones metodológicas que tomar, sobre las cuales les va a contar ahora mi compañera Marcela Fernández. Hola, buenos días a todos. Bueno, yo voy a retomar un poco lo que mencionaba Laura y en este momento la propuesta que les voy a comentar fueron los desafíos que se nos presentaron en la parte metodológica, en el armado de la capa y también en seguir tomando decisiones constantemente frente a los desafíos que se nos iban presentando. Les recuerdo el contexto histórico en donde comenzamos esta capa. Fue prácticamente la pandemia. Iniciamos a discutir sobre la capa y en el inicio de todo ya la pandemia nos causó el desafío de cómo hacemos una capa corroborándola en el terreno si no se puede salir al campo. Bueno, contábamos con diversas fuentes de información. En primer lugar, teníamos planos a mano alzada, listados, mucha información del censo 2010, ¿sí? Información de primera mano, del campo, también formatos shapes, es decir, formatos a nivel de mapas, de capas, que el desafío nuestro era completar y actualizar, pero sobre todo completar la información nueva, ¿sí? Contamos también con una base de cartografía, una base de domicilios, en donde la información eran los parámetros censales, la altura, la calle, pero en algunos casos estaba evidenciado que en ese parámetro censal, en esa manzana, por ejemplo, había un conjunto, pero en otros no. Entonces, nos servía también esa información adicional. Como fuentes de información, digamos, también contábamos con muchas páginas de internet que algunas eran de organismos oficiales, por ejemplo como el IBC, pero a su vez también nos respaldamos de páginas como el Google Earth, el Street View, el Google Maps, que nos permitía, dado el contexto, como les mencionaba anteriormente, visualizar este fenómeno de la realidad remotamente, ¿sí? Estando desde nuestras casas en ese momento, visualizar algo que estaba en campo, pero tratando de dilucidar la información que necesitábamos digitalizar en ese momento. También contábamos con fotografía aérea, una fotografía del 2021, siguiente. Y bibliografía variada, que como mencionaba Laura, nos llevó mucho tiempo también encontrar la bibliografía adecuada, adaptarla, digamos, a nuestras necesidades en la construcción de esta capa. Y posteriormente, una vez que tuvimos toda la información bastante estandarizada y ya avanzando en el tiempo, a medida que se iban abriendo las medidas de restricción, tuvimos digamos, la suerte de poder ir mandando diferentes operativos al campo para que corroboren la información que nosotros habíamos cargado o incluso nos trajeran información totalmente actualizada, ¿no? Bien. Bueno,
Una vez que estandarizamos todas las fuentes de información, el desafío era de la base de datos qué información necesitamos, qué información tenemos o qué información sería útil para la dirección. En este caso, la necesidad que nos surgió era de poder estandarizar todos los campos y, que tuvieran la misma estructura que los datos de IDERA, ¿sí? Como mencionaba Fernanda también anteriormente, todas nuestras capas están, bajo estos estándares o tienen los campos estandarizados para también sistematizar la información y que tengan la información mínima necesaria, pero también que se entienda qué es cada campo. Otro desafío que se nos presentó en esta construcción de la capa fue que no todos los conjuntos, todos los constructos, esta unidad mínima de conjuntos habitacionales, tenían o logramos encontrar una calle y una altura. Es muy difícil ver, ya sea en el campo o con las imágenes o con todas las fuentes que contamos, imputarle una información exacta de calle y altura para luego poder geocodificar. Pero bueno, fueron los menos casos, fue mínima la información que nos quedó sin imputar altura. Siguiente, por favor. Bueno, rápidamente les trajimos para mostrar 3 casos puntuales de conjuntos habitacionales con la información que contábamos. En el primer caso es el conjunto Soldati de la Comuna 8, en donde, por ejemplo, el dibujo del conjunto habitacional, del constructo, que es cada registro, está evidenciado en la imagen del Street View a partir del Google Maps. Es decir, nosotras entrábamos en la herramienta de Street View y podíamos imputar una entrada y visualizar la morfología de este conjunto habitacional puntual. ¿Siguiente? A su vez, una vez que pudimos digitalizar cada constructo, le fuimos imputando información que, por ejemplo, en este caso estaba presente en la base de cartografía y que estaba bastante actualizada con información de parámetros censales y calle y altura. Siguiente. Bueno, el segundo caso no se ve en la presentación, pero este es el caso del conjunto Simón Bolívar en la Comuna 7. Nuevamente, el Street View nos ayudó favorablemente, a la visualización de las entradas de cada constructo y a ver la estructura de cada entrada. Muchas veces también pudimos visualizar el nombre del constructo, poder ordenarlo, ponerle, calle y altura obviamente, pero esto también nos ayudó a definir cuál iba a ser el constructo como unidad mínima que mencionaba anteriormente Laura. Siguiente. En este caso, es el mismo ejemplo, el Simón Bolívar de la Comuna 7, fuimos completando con información ya existente en la dirección sobre listados manuscritos. Como podrán ver, esta información muy valiosa, también del 2010, nos permitió completar la información con una fuente directa. Siguiente. También el mismo ejemplo, pudimos completar con la base de cartografía de domicilios. Siguiente. El último ejemplo también es el conjunto habitacional Dorrego, conocido también como Los Perales, que es la Comuna 9, en donde la información que obtuvimos fue a partir de fuentes de internet, de sitios que tienen, libre descarga o imágenes sin derecho de autor que nos permitieron visualizar, incluso temporalmente, los cambios en este conjunto, corroborando luego en campo a ver si seguía de la misma manera, se había ampliado, había pasado a ser otro tipo de construcción, etc. Siguiente. Perdón si estoy yendo rápido, pero nos apremia el tiempo. Bueno, en cuanto a la construcción de la capa de este constructo, de esta unidad mínima, tuvimos en cuenta la utilización de un software de sistema de información geográfica libre, llamado QGIS, en donde nos permitió, digitalizar, dibujar esta unidad mínima, esta área, y luego asignarle un atributo. Como el resto de las capas del departamento, el sistema de proyección utilizado fue Gauss-Kruger Buenos Aires, están todas las capas en el mismo sistema de referencia, y lo importante acá, me voy a detener un segundito, es explicarles que cada unidad mínima está, construida a partir de
un barrido censal, es decir, la construcción no fue aleatoria, sino que tiene un sentido respetando este barrido censal. Y además, cada registro, cada ID, cada porción que nosotras dibujábamos está asociado a una tabla de atributos, que lo voy a unir con lo que mencionaba Laura, que tiene información como calle, altura, nombre del constructo, qué tipo de nombre del conjunto, qué tipo de constructo es, si es una torre, una casa, un pabellón, una tira, y además también tiene información de año y quién lo construyó, cuál fue, digamos, el ente desarrollador de ese tipo de conjunto, que es muy importante también a futuro para poder tematizar temporalmente o tematizar algún mapa por, digamos, qué ente qué organismo desarrollador lo construyó. También este objeto geográfico, el constructo de conjunto habitacional, CCH, fue agregado al catálogo de IDEA y se le creó un metadato correspondiente que tiene que ver con esta información geográfica que contiene cada capa. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a esta estandarización bajo las normas IDERA, tiene que ver con los nombres de los campos que verán a derecha de la pantalla, como les mencionaba anteriormente, que tiene que ver con características, atributos de cada constructo, que en el mapa se ven como los cuadraditos más chiquitos, y en el caso de la selección es el Papa Francisco, si no me equivoco. Siguiente. Bueno, como conclusiones y ya para ir finalizando, esta capa favoreció, digamos, ayudó muchísimo a la identificación en campo de este tipo de fenómeno, sobre todo para el censo del 2022. Nuestro objetivo y uno de los objetivos eran, digamos, ayudar a la geocodificación y la verdad que tuvo resultados muy positivos, ya que en la elaboración de mapas para el censo pudimos agregar esta capa adicionando información en el espacio, ¿sí? Y ayudó un montón. Y además, internamente, en el departamento de cartografía, en lo que era el departamento de cartografía, disminuyó mucho los casos de geocodificación manual y el tiempo que esto requiere. Nosotros hacemos constantemente procesos de ubicar diferentes cuestiones en el espacio, geocodificar, y esta capa, al adicionar información, favoreció a que los tiempos se acortasen y la geocodificación automática subiera muchísimo. Siguiente. Por último, les comento que esta información es mucho más amplia, todo lo que es la cuestión teórica y la cuestión metodológica, está en el artículo de la revista número 32 de Población de Buenos Aires, que se pueden descargar de la página de estadística, si quieren ampliar algún concepto, ya que digamos que recortamos bastante para la presentación y por el tiempo, y además pueden descargarse en IDEC o visualizar esta capa de constructo de conjunto habitacional dentro del árbol que está a la derecha de IDEC, está dentro de geografía social y la subclase es asentamiento. Así que lo pueden descargar, consultar, lo mismo que BAPI y bueno, el resto de las capas que están presentes en IDEC. Muchas gracias a todos. Bueno, estamos por cerrada el encuentro, nos despedimos, muchas gracias a todos y esperamos que usen la herramienta.